Al hablar de los mandamientos, tenemos que tener en cuenta la conciencia. Y el Concilio Vaticano nos ha dicho que la conciencia es una voz que todos sentimos, creyentes y descreídos, hombres y mujeres, niños y personas jóvenes y mayores, todos sentimos la voz de la conciencia. Una voz que nos habla muy en lo profundo del corazón. Una voz que nos habla a solas. Nadie oye esa voz sino cada uno de nosotros. Y el concilio dice, y esa voz es la de Dios. Esa voz es la que nos dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Esto es correcto, esto es incorrecto. Y cuando hemos obrado, nos dice, muy bien, Dios está contento contigo. O muy mal, tienes que responder de lo incorrecto que has obrado. Y todos entonces sentimos el remordimiento de conciencia cuando obramos mal. Y en todos los tiempos siempre ha sido lo mismo. El hombre siente la voz de la conciencia cuando obra equivocadamente. Lo vemos al comienzo, desde la creación. Adán y Eva, cuando desobedecen a Dios, se sienten con la conciencia que les reprocha. Y por eso cuando oyen el ruido del jardín, porque Dios viene, salen a esconderse, muertos de miedo, porque el Señor se presenta y ellos se dan cuenta que han obrado mal. Por eso les reclamó Dios. ¿Por qué se han escondido? ¿Es que comieron del fruto prohibido? Porque sí, Señor, comimos del fruto prohibido. Pero cada uno se defendió como conocemos que se defendieron. Esa es la realidad del ser humano. Siente una voz que le habla y esa voz es la de Dios. Todos sabemos muy bien que esa voz nos va indicando lo que hay que hacer y nos va mostrando el camino para conseguir la meta. Porque el hombre tiene que ser consciente y todos tenemos que serlo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Somos peregrinos que vamos por el cielo. Dios nos creó para que vayamos al cielo. Por eso hemos aprendido que Dios, cuando creó al hombre, se propuso llevarlo al cielo para que fuera feliz en su compañía. El hombre fue creado para estar con Dios. Por eso San Agustín eso decía: Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. La conciencia nos hace conocer la meta para donde vamos. Fuimos creados para el cielo. Pero para ir al cielo conocemos también la palabra divina que nos dice: para ir al cielo se necesita cumplir los mandamientos. Que fue la respuesta de Cristo al joven que salía corriendo por el camino por donde Cristo pasaba. Y le dijo: Maestro bueno, ¿y yo qué hago para ir al cielo? Y Cristo respondió: si quieres ir al cielo, cumple los mandamientos. Es la condición para ir al cielo, los mandamientos. Por eso la importancia de formar la conciencia. Porque si no la formamos, podemos obrar equivocadamente, pensando que estamos haciendo el bien y estamos haciendo el mal. No sabemos juzgar. Y la conciencia se forma con una buena educación. Y se forma con la palabra divina que conocemos y entendemos. Y se forma con los buenos consejos que dan las personas que saben de un buen consejo. Porque las obras de misericordia todas las conocemos y las practicamos muchas veces. Dar buen consejo a quien lo necesita. ¿Cuántas personas buenas hay en la vida que dan buenos consejos? Y cuando estamos necesitados de una orientación, aparece la persona buena para decirnos: haga de esta manera, haga de esta otra. La conciencia se forma también con ciertos principios. No podemos hacer el mal para que venga el bien. Si queremos conseguir el bien, hay que buscar el camino por donde se llega al bien. Por el mal no podemos llegar al bien. Eso es incorrecto. Y también hay que hacer a los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Lo que quiero para mí,
debo hacerlo para el otro. Y finalmente hay que pensar que lo más importante para el hombre es el amor. Somos creados a imagen de Dios y Dios es amor. Y si nos parecemos a Dios, tenemos que parecernos en el amor. Y por eso el cristiano, la persona, tiene que aprender a hacer el bien para asemejarse a Dios. Porque persona que hace el mal no se parece a Dios. Porque si Dios es amor, hay que ser también amor como es Dios, para parecernos a Él y dar razón que ciertamente somos hijos de Él. Y por eso nos parecemos a Él, como conocemos muy bien por la experiencia. La filiación se puede descubrir mirando la semejanza. Este es hijo de fulano, este es hijo de fulana. ¿Y cómo sabe? Son idénticos. Asimismo se conoce al Hijo de Dios mirando su comportamiento. Cuando lo vemos que hace el bien, decimos, se parece a Dios. Dios es bueno y este es bueno. Ciertamente este es Hijo de Dios. Con razón cuando reza dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Es un hijo de verdadero de Dios y por eso se parece a Él en lo bien que se comporta, en el bien que hace, siempre en favor de los demás. Siempre está buscando hacer el bien. Entonces, hay que reflexionar qué importancia tan grande tienen los padres de familia en la formación de la conciencia de los hijos. Padres de familia buenos forman hijos buenos. Padres creyentes forman hijos creyentes. Padres descreídos forman hijos descreídos y ateos. Padres malos tienen también hijos malos. Porque ciertamente los hijos aprenden, no tanto con palabras, sino mirando lo que sus padres hacen. Lo que ven, lo aprenden, lo copian. Porque el niño por naturaleza, psicológicamente, aprende a hacer las cosas mirando, no tanto oyendo. Él mira y lo que mira lo aprende y lo que mira lo repite. Y así se forma al lado de sus padres. Qué bueno entonces entender la responsabilidad de los padres de familia y caer en la cuenta de lo que en la iglesia se nos dice cuando se bautiza un niño. Padres de familia, no se olviden que ustedes son responsables de la fe de sus hijos. Sus hijos serán creyentes si ustedes son creyentes y los forman en la fe que ustedes profesan. Porque la fe de los hijos es la fe de los padres. Según sea la fe de los papás, es también la fe de los hijos. Hijos buenos si tienen padres buenos. Qué bueno estudiar la palabra divina, ser uno asiduo lector del mensaje divino que hay en la Biblia, para darse cuenta de lo que a Dios le gusta, de lo que a Dios le disgusta. Cuando uno reflexiona en la palabra divina, descubre en la reflexión por qué Dios está contento y por qué Dios está incómodo y castiga. Miremos, por ejemplo, el caso de Abel y el caso de Caín. Abel ofrecía sacrificios, los ofrecía de sus rebaños, pero escogía lo mejor del rebaño para presentarle a Dios. Él es el creador, Él es el dueño, lo mejor para Él, porque a Él le pertenece. Y por eso Dios se complacía en los sacrificios de Abel, porque encontraba rectitud de intención en Abel. En cambio, Caín ofrecía cualquier cosa. Ofrecía los frutos de la tierra, pero no seleccionaba. Cualquier cosa que encontraba se la ofrecía a Dios. Y Dios por eso se queja de que no está contento con los sacrificios de Caín. Y observamos cómo Caín se impacienta cuando Dios bendice a Abel y no a Caín. Y Dios le hace entender, la culpa es tuya. Si obraras el bien, no estarías en estas condiciones. No estarías mirando esta diferencia. Como bendijo a Abel, te bendeciría a ti. Y tú también progresarías como Abel. Pero la culpa es tuya. Cambia para que veas el cambio de mi comportamiento. Dios al hombre bueno lo valora, lo aprecia, lo trata con cariño. En cambio al hombre malo le hace sentir el disgusto que siente por su modo incorrecto
de obrar. Qué bueno aprender, por ejemplo, leyendo el libro del Génesis mismo, cómo Dios se incomoda ante las peleas de los hombres. No se entienden los hombres, se matan unos a otros y se matan por cualquier cosa. Este me injurió con una palabra, entonces le devuelvo yo quitándole la vida. O este me injurió de esta manera y yo me vengo de él y le hago el mal mucho mayor que el que él me hizo. ¿Eso le disgusta a Dios? Eso no lo quiere Dios, porque nos creó para vivir en comunidad. Y la comunidad no se logra si no hay ese soportarse unos a otros, sufrir con paciencia las flaquezas y debilidades del prójimo. Si yo se aguantar al otro, no puedo convivir con el otro. Para poder vivir con el otro necesito sacrificarme y saber disimular y saber comprender y saber aguantar. Y muchas veces pensar, yo aguanto, pero a mí también me aguantan, porque si hay fallas en nosotros, también en mí se las encuentra. Y si yo tengo que sufrir al otro, a mí también me tienen que sufrir. Y solo aguantándonos mutuamente podemos convivir. Eso hay que aprenderlo leyendo con cuidado la palabra divina y cayendo en la cuenta. Miren lo que dice Dios, lo que enseña Dios a través de su palabra. Por ese comportamiento pelearingo de los hombres, Dios castigó a los hombres con el diluvio, porque digo, no estoy contento con este modo de obrar de los hombres. No se entienden, no pueden hacer vida juntos, y eso me disgusta. Si leemos el libro mismo de Génesis, en el capítulo 18, ahí encontramos que Dios tiene un plan en la creación del hombre. Hizo a un hombre y a una mujer, y los hizo para el matrimonio. Y por eso el hombre, cuando miró a la mujer, dijo, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es decir, esta sí es igual a mí. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Y los dos serán una sola carne. Y ellos fueron creados para poblar la tierra. Y por ahí encontramos en San Pablo, la mujer se salva criando a los hijos y educando a los hijos. El fin de la mujer son los hijos. El fin del matrimonio son los hijos. Aunque también la mutua ayuda. Pero finalidad del matrimonio, la familia. Por eso unen a la mujer, el hombre con la mujer, para formar familias. Y es lo que no hemos entendido o no se está haciendo. Hoy no se busca esta finalidad. Hoy no se busca la mujer para el matrimonio. Hoy la mujer se volvió más bien una cosa de placer, un instrumento de placer. Y eso es incorrecto. Eso que vemos en el Génesis, en el capítulo 18. Los hombres no buscan a la mujer para vivir con ella y formar un hogar, sino que se buscan entre sí para buscar únicamente el placer mutuo. Eso le disgusta a Dios. Por eso le dijo a Abraham, me ha llegado una queja muy grave de los pueblos de Sodoma y Gomorra. Voy a mirar y voy a castigar. Y cuando uno lee con cuidado el libro, en ese capítulo 18 se da cuenta. La falla de los de Sodoma y Gomorra era esta. Vivían entre hombres. Y eso le disgusta a Dios. Yo hice al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre, pero dentro del matrimonio. Hay que pensar en esto, porque también esto está fallando. Hoy es común ver hombres con hombres y mujeres con mujeres pensando, tenemos que vivir como nos provoque, somos libres. Y eso es falta de comprensión de la libertad. La libertad no nos lleva al mal, nos lleva al bien, porque la libertad nos asemeja a Dios. El ser más libre es Dios, pero Dios siempre hace el bien. Si queremos ser libres, tenemos que apoyarnos en lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Conociendo la verdad, seréis libres. Y la verdad nos lleva a obrar correctamente. Es importante
estudiar la palabra divina, donde se encuentra la verdad, para vivir de acuerdo a ella. Y así muchas enseñanzas en la Biblia encontramos, muchas enseñanzas que nos ayudan a formar la conciencia. Y si formamos bien la conciencia, siempre haremos un juicio moral recto y correcto y podemos obrar agradando a Dios. No tendremos el remordimiento de conciencia, como conocemos en la Biblia también, que le pasó por allá a un rey. Aquel rey que hizo tanto y se benefició tanto con su comportamiento, el rey Antíoco. ¿Cuántas cosas hizo? Y fueron ciertamente motivo de alegría para él. Y él mismo lo reconoce. Yo he tenido amigos y a mí me han querido, los del pueblo me han querido porque yo he buscado el bien de ellos. Pero tengo un sufrimiento, algo que no me deja dormir y no me deja estar tranquilo. La conciencia me reprocha por lo que hice yo con los judíos. Debe la pena reflexionar para entender cómo la conciencia la sentía Antíoco, como todos la sentimos. Y entonces aprovechar esa conciencia para descubrir a Dios. Y por eso la importancia de fomentar la oración y el examen de conciencia. Porque mediante la oración nos unimos con Dios. Y al unirnos con Dios, conocemos su pensamiento, conocemos su plan divino y nos adherimos a Él. Y mirando la conciencia, caemos en la cuenta de lo que dice Cristo. Cambien, conviértanse. El reino de los cielos está cerca de ustedes.